Just Dance vuelve con el subtítulo 2022, con la entrega quizá más escueta en cuanto a contenido, que ha sacrificado pequeños añadidos y funciones para trabajar aún más sus coreografías y brindarnos bailes más frescos y originales que nunca. Dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita, y así no os perderéis los mejores análisis de Nintendo y Switch. Este es el análisis de Just Dance 2022. Ubisoft siempre ha tratado de introducirse en mercados de videojuegos para el público casual, y la adquisición de las licencias de juegos de mesa como Risk o Monopoly han servido para expandir de forma digital juegos clásicos a un público que no está del todo acostumbrado a los videojuegos. Pero con Just Dance, la compañía francesa optó por una estrategia diferente, siguiendo un estilo increíblemente personal y único, diferenciándose del resto de juegos de baile que estallaron en el boom de Nintendo Wii. Esto ha permitido que la consola llegue a un público no tan tradicional, y con Nintendo Switch pretenden repetir el proceso, por ahora con bastante éxito. Gracias a los Joy-Con de la consola vuelve el control por movimiento, y al ser una plataforma portátil expande las opciones de uso a nuevos terrenos. Y ahora mejor que nunca con la renovada pantalla de la Nintendo Switch OLED. Just Dance es el indiscutible rey de la pista en juegos de baile en la actualidad, y esta conservadora versión de 2022 se mueve tan bien como siempre. Podríamos hablar largo y tendido sobre el buen gusto que ha tenido Ubisoft para representar los bailes de Just Dance. Os recordamos que la saga se estrenó en la época de Wii con una resolución de 480p y una potencia más bien baja, que no permitía mucha complejidad a la hora de mostrar modelos tridimensionales. La solución más fácil y útil hasta el momento es esta ingeniosa forma de representar los bailes. Vídeos grabados y editados con actores bailarines reales, postprocesados para que se muestren de una forma colorida, clara y sin distracciones. Este año Ubisoft ha apostado por ceder alguna de sus coreografías a estudios de animación profesionales, para crear bailes más espectaculares y atractivamente visuales. El resultado nos ha gustado, pero sí que es cierto que se desvirtúa un poco la esencia de Just Dance, creando bailes que en ocasiones son difíciles de imitar, o introducciones demasiado largas. En este caso el cuerpo nos pide ir directos al grano y sin tanto espectáculo que distraiga al jugador. Los grafismos utilizados recurren al mismo estilo, siempre con un toque brillante y colorido para que nos haga sentir una estrella. En este juego pierde sentido el rendimiento, ya que los bailes son vídeos pregrabados que se reproducen a la hora de empezar a jugar y que no suponen ningún problema para Nintendo Switch. No nos ha gustado que se haya mantenido exactamente igual el menú de las 3 entregas anteriores. Da más la sensación de que estamos ante un DLC que de un juego en sí mismo, como si se hubieran incluido 40 canciones nuevas con Just Dance Unlimited y listo. Podría confundirse perfectamente con la edición 2020 o 2021, y en este sentido nos habría venido bien un poco de frescura. Sentimos que la selección de canciones de este año ha girado una vez más hacia la fiesta, aunque también se ha incluido bastantes coreografías extremas para los jugadores más exigentes. Destacamos las geniales canciones de Believer de Imagine Dragons, Girl Like Me de Black Eyed Peas junto a Shakira, y Nail Hair Hips Hills de Todrick Hall, rehecha para la ocasión con una versión exclusiva de Just Dance y cuya inclusión en el juego nos ha parecido muy valiente por parte de Ubisoft, cosa que aplaudimos. Aquí tenéis la lista completa por si queréis saber qué cantantes han sido invitados a la fiesta de este año. Vamos a echar un vistazo desde el punto de vista técnico, pero en la solución será determinante nuestras sensaciones al jugarlo, que al final eso es lo importante. En Just Dance tendremos que imitar los bailes de los diferentes propuestos por el juego utilizando los Joy-Con, moviéndolos como control de nuestras acciones. Evidentemente, y como imaginaréis, este sistema no es del todo preciso, aunque más o menos podrá seguir nuestros movimientos. Estando el mando en la posición indicada por los personajes del inferior de la pantalla, se sumarán puntos a un contador, y el objetivo será conseguir el mayor número de ellos al terminar. Esto nos dará un número de estrellas, teniendo que conseguir el mayor número de ellas posible. En ocasiones, al conseguir 5 se desbloqueará un modo difícil de la canción, solo para expertos. En la versión de 2022 no hemos notado ninguna mejoría ni inclusión en este sistema.
La simplicidad en la apariencia de los menús también ha afectado al plano funcional, y aunque limpia, la interfaz se hace un tanto confusa por la situación de los elementos. Por ejemplo, en la pestaña principal podemos encontrar un popurrí de cosas que mezclan listas de canciones, consejos e información online. Los modos también se han limitado a canciones en grupo o en solitario, implementando las online en la interfaz normal del juego y eligiendo al comienzo entre un modo solo para niños, el modo de juego completo y el ya conocido como Quick Play, que nos pondrá canciones aleatorias. Las canciones en versión difícil y alternativas estarán bloqueadas desde el inicio, por lo que tendremos que hacerlo bien en el modo normal antes de tirarnos a la piscina, o jugar varias veces hasta que nos las aprendamos para ver otra forma de bailar la canción. Hace ya bastantes años que el modelo de negocio de Just Dance empieza a estar un poco pasado de moda, y es por eso que Ubisoft creó Just Dance Unlimited, un servicio de canciones a la carta que se va actualizando a lo largo del año, entre versión y versión del juego, y que añade los éxitos del momento para que podamos seguir teniendo nuevo contenido con el mismo software. Es la evolución natural de Just Dance, pero oye, mientras siga vendiendo la edición física de siempre, Ubisoft seguirá con ella. Unlimited es un servicio de pago con una suscripción como puede ser Netflix o HBO, aunque con Just Dance 2022 se incluye un mes gratuito, que nos permite ver un poco cómo va el tema. Mucha gente utiliza Just Dance como herramienta deportiva, para quemar calorías mientras nos divertimos, así que repite el modo Sweat que indica el número de calorías quemadas. Seguiremos pudiendo crear listas de reproducción como en anteriores entregas, a nuestro gusto y sobre todo explotando su potencial si las creamos usando Just Dance Unlimited. Pero claro, ya es una suscripción más a todas las que tenemos, en concreto 25 € al año. Como dato, la puntuación de anteriores Just Dance se guardará a través de Unlimited y nos aparecerá en nuestro perfil de Just Dance 2022. Vuelven los desafíos diarios para animarnos a bailar todos los días. Y es que, como os hemos dicho antes, el juego tiene un gran potencial para que nos movamos y hacer ejercicio. Se mantiene el modo cooperativo que tanto nos gustó, que básicamente viene a recoger todas las puntuaciones de todos los jugadores presentes y unirlas en una sola. Hasta ahora todas las canciones podían ser jugadas por hasta 6 jugadores y todos competían por obtener la puntuación más alta. Ahora, antes de cada canción se puede activar el modo cooperativo para conseguir un récord entre todos los jugadores. La máquina tragaperras se ha simplificado aún más, ofreciendo simplemente títulos, fondos o imágenes para nuestro avatar en el juego. Una lástima para los completistas, pero reconocemos que el juego no incentiva mucho la idea de desbloquear este tipo de premios. No pierde la oportunidad y un año más Just Dance regresa a Nintendo Switch. Nos parece bastante vago que Ubisoft mantenga el juego prácticamente igual año tras año, con menús que son exactamente iguales tras varias iteraciones del juego. Eso sí, se nota que han querido mejorar la calidad de los bailes, experimentando con estudios profesionales de animación, o incluso adaptando la letra de canciones tan famosas como Beach Boss o Nails Hair Hips Heels para que todo el mundo pueda bailarlas. Es un juego muy versátil, con mucha personalidad, y que convencerá a los que busquen pasar un buen rato de fiesta, hacer deporte o aprender a bailar. Podéis ver la lista completa con los mejores juegos de Nintendo Switch en nuestra página web. Os dejamos el link en la descripción y en comentarios, y por aquí tenéis los últimos análisis y vídeos de curiosidades del canal. Un saludo y hasta otra.